En un tiempo muy lejano, cuando las deidades del Olimpo aún gobernaban sobre la tierra, hubo un hombre cuyo ingenio se asemejaba al de los dioses. Un hombre experto en inventar maravillas apenas imaginables, capaz de crear seres mecánicos con poco más que sus manos y su martillo de herrero, y que fue capaz incluso de volar. Un hombre con habilidades propias de los dioses y al que todos llamaban Dédalo. Su inteligencia y sabiduría era tal, que muchos afirmaban que su virtud creadora era semejante a la de los inmortales. Se decía de él, que la mismísima diosa Atenea le había instruido en el arte de la herrería, lo que le permitía crear increíbles juguetes mecánicos, dotados de movimiento, los cuales causaban gran asombro en toda la ciudad. No era menor su habilidad con la arquitectura, fue capaz de concebir elaboradas construcciones, que eran admiradas incluso por los dioses. Asimismo su habilidad como escultor era sublime, sus estatuas parecían cobrar vida al contemplarlas, tanto que en algunos templos las fijaban con fuertes cadenas por temor a que se marcharan caminando. Se cuenta que un día Hércules, que estaba de paso por Sicilia, se encontró con una estatua en la entrada del templo, y tal era su realismo, que el héroe arremetió ferozmente contra ella, pensando que era un enemigo, haciéndola pedazos con sus fuertes manos. Sus bonitas figuras talladas en madera también eran muy apreciadas, tanto en Atenas como en toda Grecia, cada una de las princesas atenienses poseía varias de ellas. Pero Dédalo no era un dios, y por muy grande que fuera su inteligencia o afilado su ingenio, no era inmune a las arrebatadoras pasiones y profundos miedos propios de los seres humanos. El afamado herrero era descendiente de Eupálamo, su padre, y de Alcipe, su madre, aunque otros le atribuyen diferentes progenitores, pero todos están de acuerdo en que pertenecía a la casa real de Atenas. Dédalo tenía varios jóvenes aprendices en su taller, uno de ellos era su sobrino Talos, al que algunos llaman Pérdix, hijo de su hermana Policaste. Su sobrino Talos era extremadamente hábil e inteligente, llegando a superar en muchos aspectos al propio Dédalo, ya cuando solo tenía 12 años de edad. Sucedió que un día Talos encontró el espinazo de un pez, y al ver que podía utilizarlo para cortar un palo por la mitad, lo copió en hierro y así inventó la sierra. Este y otros inventos suyos, como la rueda de alfarero y el compás para trazar círculos, le valieron al joven aprendiz una gran reputación en Atenas, y Dédalo, que veía en Talos un competidor formidable, cayó presa de la enfermedad que provocan los celos desmedidos. Un día, con la excusa de mostrarle su última creación, Dédalo llevó a su sobrino al templo de Atenea en la Acrópolis, subieron a lo más alto del techo y desde allí, mientras Talos contemplaba el paisaje, de pronto le empujó y le hizo caer al vacío. Rápidamente Dédalo corrió al pie de la Acrópolis y metió el cadáver de Talos en un saco, con el propósito de enterrarlo en secreto. Pero había muchas manchas de sangre en el saco y su crimen fue descubierto y conducido ante el Areópago, el lugar donde se juzgaban los crímenes de la aristocracia griega, y los jueces dictaminaron que Dédalo fuera desterrado por el asesinato de su sobrino. Entonces Dédalo se dirigió a Creta, donde el rey Minos tuvo el placer de recibir a un artesano tan hábil y afamado. Allí, en la corte del rey, vivió plácidamente durante años, creando auténticas maravillas para Minos y para su familia. Para la princesa Ariadna construyó una gran pista de baile en el exterior del palacio. Para el rey creó un autómata gigante de bronce que parecía tener vida propia, al que puso el nombre de su malogrado sobrino Talos. Este formidable vigilante de las costas, recorría la isla 3 veces al día, y daba buena cuenta de los piratas o invasores que osaban aproximarse demasiado. Pasaron los años y Dédalo tuvo un hijo de Nácrate, hermosa joven y una de las esclavas de Minos, al que llamaron Ícaro, el cual sería más tarde su ayudante y aprendiz. Pero un día el rey Minos ofendió grandemente al dios Poseidón. El dios de los mares estaba profundamente irritado con Minos por no cumplir la promesa de sacrificarle el mejor de sus toros, y en consecuencia provocó que Pasífae, la esposa del soberano, se apasionara por el animal. La reina acudió a Dédalo en busca de ayuda, y éste, haciendo uso de sus grandes habilidades, construyó una vaca hueca de madera donde se ubicó Pasífae en posición supina. El toro cubrió a la reina, quien 9 meses después dio a luz al Minotauro, un varón mitad humano y mitad toro, a quien llamaron Asterión. Por orden de Minos, Dédalo construyó el colosal laberinto para encerrar al monstruo y a Pasífae, pero al cabo de un tiempo llegó el héroe Teseo, dando muerte al Minotauro y liberando a la reina. Teseo logró realizar esta proeza gracias al hilo mágico que le había proporcionado la princesa Ariadna, y que había sido fabricado por Dédalo. Al enterarse Minos de que Dédalo había participado en estos acontecimientos, montó en cólera y encerró en el laberinto tanto al ingeniero como a su hijo.
Dédalo deseaba escapar de su prisión, podía hacerlo puesto que lo había ideado él mismo, pero no podía abandonar la isla por mar, ya que el rey mantenía una estrecha vigilancia sobre todos los navíos del mar Egeo y no permitía que ninguno navegase sin ser cuidadosamente registrado. Entonces, dado que Minos controlaba la tierra y el mar, Dédalo decidió huir por aire. Inspirado por los dioses, Dédalo tuvo una idea, y con la ayuda de Ícaro se pusieron manos a la obra para fabricar grandes alas para ambos. Para ello recolectó plumas de diferentes tamaños, ató las más grandes con hilo y las más pequeñas con cera, y le dio al conjunto la suave curvatura semejante a las alas de un pájaro. Cuando al fin terminó el trabajo, Dédalo batió sus alas y se halló subiendo y suspendido en el aire. Parecía que su invento funcionaba bien. Después de haber preparado el par de alas de Ícaro y enseñarle a volar, le dijo con lágrimas en los ojos: «Hijo mío, ten cuidado, no vueles a demasiada altura para que el sol no funda la cera, ni demasiado bajo para que el mar no humedezca las plumas». Luego deslizó sus brazos en su par de alas y ambos emprendieron el vuelo. «Sígueme de cerca», gritó Dédalo, «y no tomes un rumbo propio». Después de este consejo, ambos batieron sus alas y huyeron volando del laberinto. Cuando se alejaban de la isla volando en dirección al nordeste, agitando sus alas, los pescadores, pastores y agricultores que miraban hacia arriba los tomaron por dioses. Habían dejado a Naxos, Delos y Paros tras ellos a la izquierda, y estaban dejando Levintos y Calimne detrás a la derecha, cuando Ícaro desobedeció las órdenes de su padre y comenzó a remontarse hacia el sol, regocijado con la altura que alcanzaba al batir sus grandes alas. Poco después Dédalo miró hacia atrás y ya no pudo ver a Ícaro, pero vio abajo las plumas de sus alas que flotaban en el agua. El calor del sol había derretido la cera, y Ícaro había caído al mar y se había ahogado. Dédalo describió círculos alrededor del lugar hasta que el cadáver salió a la superficie, y luego lo llevó a la cercana isla llamada ahora Icaria, donde lo enterró. Pero algunas fuentes cuentan este mito de manera diferente. Aseguran que Dédalo inventó velas y no alas, como un medio de dejar atrás los barcos de Minos, huyendo de Creta en un barco que le proporcionó Pasífae, y que en su viaje a Sicilia estaban a punto de desembarcar en una pequeña isla, cuando Ícaro cayó al mar y se ahogó. Añaden que fue Heracles quien enterró a Ícaro, y que en agradecimiento, Dédalo le hizo en Pisa una estatua que parecía tan natural, que Heracles la tomó por un rival y la derribó lanzándole una gran piedra. Desde allí Dédalo voló hacia el oeste hasta que descendió en Cumas, cerca de Nápoles, y allí dedicó sus alas a Apolo y le erigió un templo con techo de oro. Luego hizo una visita a Cámico, en Sicilia, donde le recibió hospitalariamente el rey Cócalo, y vivió con los sicilianos disfrutando de una gran fama y erigiendo muchos edificios magníficos. Entretanto, Minos había reunido una flota considerable y navegaba en busca de Dédalo. Llevaba consigo una concha de Tritón y a donde quiera que iba, prometía recompensar a quien pudiera pasar por ella una hebra de lino, problema que, como bien sabía, solo Dédalo era capaz de resolver. Cuando llegó a Cámico ofreció la concha a Cócalo, quien se comprometió a pasar la hebra, y por supuesto, Dédalo encontró el modo de hacerlo. Para ello ató un hilo finísimo a una hormiga, abrió un agujero en la punta de la concha, y atrajo a la hormiga a lo largo de las espirales, untando con miel los bordes del agujero. Luego ató la hebra de lino al otro extremo del hilo de araña, y lo pasó también a través de la concha, tirando de ella. Cócalo devolvió a Minos la concha atravesada por el hilo, pero Minos, seguro de que por fin había encontrado el escondite de Dédalo, exigió su rendición. Pero las hijas de Cócalo no querían perder a Dédalo, que les hacía tan bellos juguetes, y con ayuda del rey trazaron un plan. Dédalo pasó un caño a través del techo del cuarto de baño, y por este vertieron agua hirviendo sobre Minos cuando éste estaba disfrutando de un baño caliente. Cócalo entregó el cadáver a los cretenses, alegando que Minos había tropezado con una alfombra y había caído en una caldera de agua hirviente. Los acompañantes de Minos lo enterraron con gran pompa, y Zeus le designó juez de los muertos en el Tártaro, con su hermano Radamantis y su enemigo Eaco como colegas. Finalmente, Dédalo abandonó Sicilia para unirse a Iolao, el sobrino y auriga de Hércules, y con este se dirigió a Cerdeña al frente de un grupo numeroso de atenienses. Muchas de sus obras todavía sobreviven en Cerdeña y las llaman Dédalas.